buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a este seminario online que lleva como título El cáncer de pulmón y sus tratamientos que debemos saber. Mi nombre es Diego Villalón y formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas y hoy os acompañaré durante todo este seminario que tiene una duración aproximada de 1 hora y media y en el que vamos a abordar vamos a tener información rigurosa, pero a la vez que sea entendible y accesible para todos nosotros acerca de los principales enfoques terapéuticos en cáncer de pulmón. Bienvenidos a todas las personas. Este seminario está especialmente dirigido a personas afectadas por un cáncer de pulmón, ya seáis pacientes o familiares o cuidadores, pero también damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos estáis viendo y que estáis interesadas en este tema. Hoy voy a tener la oportunidad de moderar este seminario online, pero no lo hago solo. Aquí tenéis, muchos de vosotros ya le conocéis, Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Muy buenas tardes, Bernard. Hola, muy buenas tardes, Diego, y muy buenas tardes a todos también por estar aquí de nuevo con nosotros en este webinario sobre el cáncer de pulmón y sus tratamientos que debemos saber dentro de este conjunto de webinarios que estamos llevando a cabo juntos, ¿verdad, Diego? Más que Ideas y la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Este año, dime. No, continúa, perdona. Que este año, bueno, a ver, este webinario, bueno, a ver, se ha convertido a través de este formato, ¿no? Porque es una jornada que habitualmente veníamos desarrollando por todas las ciudades de España, pero bueno, este año es con motivo de la pandemia, pues en la que todos nos hemos tenido que reconvertir, bueno, pues hemos dado la posibilidad de hacerlo online, ¿no? El año que viene, bueno, pues ya veremos a ver si estamos en alguna otra ciudad de España. Es la 5ª edición ya del Aprendiendo a Vivir con Cáncer de Pulmón y, bueno, el objetivo fundamental de este webinario, como tú muy bien apuntabas al principio, es conseguir una información con carácter práctico, o sea, que resolver sobre todo las dudas de quienes, bueno, pues de todos los afectados y quienes por el cáncer de pulmón y quien nos escucha y sobre todo también abordar de forma cercana, bueno, pues todo el conocimiento que nos pueden prestar, bueno, pues personas de prestigio como los ponentes de esta tarde, ¿no? Que nos van a dar toda esa información y que podrá resolver también dudas bueno, pues a todos los presentes en este webinario. Si quieres... Sí, cada vez son más personas que quieren información sobre los tratamientos. Estoy seguro que, al igual que con Más que Ideas, mucha gente se acerca a vuestra asociación para conocer un poco mejor el cáncer de pulmón. Cuéntanos, para empezar un poco, háblanos un poco de vuestra asociación de AECAP, por favor. Bueno, pues mira, con el acrónimo de AECAP nace la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, una entidad sin ánimo de lucro, que, bueno, pues, que está enfocada al afectado por el cáncer de pulmón. Para nosotros los afectados son tanto pacientes como familiares y que tiene unos objetivos y pilares fundamentales, bueno, que son los que llevan el motor de nuestra asociación. En primer lugar, el apoyo humano y psicológico a todos los afectados por la enfermedad. En segundo lugar, también el impulsar y fomentar la investigación en cáncer de pulmón. Creemos que esto es del todo necesario. Por supuesto, también el diagnóstico precoz, ¿no? Creemos que en el cáncer de pulmón el diagnóstico precoz es fundamental. Por supuesto, defender los derechos de todos los pacientes de cáncer de pulmón y tratar de que la innovación terapéutica llegue por igual a todos los afectados, ¿no? Como te decía, somos una entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional y, bueno, pues a través de nuestra asociación desarrollamos un programa de atención psico-oncológica gratuita para todos nuestros socios y familiares. Por supuesto, hacemos programas y desarrollamos programas de formación e información acerca de la enfermedad. Por supuesto, también impulsamos un programa que nosotros le decimos o le denominamos Escuela de Salud,
que este sería, por ejemplo, uno de ellos como el de la semana pasada, y también desarrollamos programas de colaboración con otras entidades, como por ejemplo con vosotros, con Más que Ideas, así como también con todas las sociedades científicas relacionadas con la enfermedad. La verdad que importante es el trabajo en equipo, y la verdad que desde la Fundación Más que Ideas compartimos muchos objetivos con vosotros. Y simplemente comentaros que en la Fundación Más que Ideas somos una organización sin ánimo de lucro, que lo constituimos varias personas que compartimos una misma experiencia. Una experiencia parecida es que fuimos diagnosticados de un cáncer y nos implicamos en el ámbito asociativo. Y con la Fundación Más que Ideas, que este año cumplimos 6 años, lo que promovemos es que todas las personas seamos protagonistas de nuestra salud. Es decir, que tengamos más información para gestionar nuestra salud y podamos tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. Y es por eso que damos tanta importancia a la investigación social. Hacemos muchos proyectos para recabar información de las necesidades, prioridades, preferencias de los pacientes, y también hacemos proyectos de información y apoyo a través de publicaciones, vídeos, seminarios online, jornadas por toda España. Siempre para nosotros es clave tender puentes entre las diferentes organizaciones de ámbito civil y de ámbito sanitario y científico, que es fundamental. Así que también os invitamos a conocernos un poquito más. Y, por supuesto, como decía Bernard, ya llevamos varios años con esta iniciativa con la que queremos dar herramientas de información, y que la semana pasada hicimos un webinario sobre alimentación que ya vais a tener disponible en el canal de YouTube de ACAP y de Más que Ideas la semana que viene, al igual que el seminario de hoy. Este ciclo de webinarios, que tendrá continuidad, os informaremos, pero tendrá continuidad y vendrán más seminarios online. Tenemos que darle las gracias a las empresas que han apostado por ello, como por ejemplo la Fundación AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Boehringer Ingelheim, Medtronic, MSD, Novartis, Pfizer, Roche y Takeda. Muchísimas gracias por el apoyo a todas estas compañías y estar comprometidas con el paciente. Y sin más, voy a invitar a los 3 ponentes a que activéis vuestros micrófonos y activéis vuestras cámaras para poder veros, en un primer lugar, que nos podamos ver todos y daros la bienvenida. Vamos a ver si... Hola. Hola. Hola, Susana. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues voy a presentar a Florentino Hernando, que es cirujano torácico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y a Susana Gonzalo, que es oncóloga radioterápica del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, así como también miembro del Grupo Oncológico para el Estudio del Cáncer de Pulmón en la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, la más conocida como SEOR para nosotros, ¿no? Y Antonio, bueno, pues a ver si entra, y si no, bueno, pues es oncólogo médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Diego. Vale, simplemente, pues bueno, antes de comenzar, Florentino, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que van a escuchar de tu intervención? Bueno, buenas tardes. Para empezar, ¿me oís bien? Sí. Perfectamente. Perfecto. Yo a Bernard le veo congelado. Está congelado. Yo también. Vale. Yo bien. también. No, pero si os veo bueno, muy bien, ¿eh? Vale. Nada, me veis con una pinta un poco formal, pero porque llevo la camiseta de la Beovia Medio Pulmón, de aquella iniciativa que hicimos para dar visibilidad a nuestros pacientes y a nuestros profesionales que se ocupan de sufrir esta enfermedad y de trabajar para mejorar la calidad de vida de los que la padecen. ¿De qué voy a hablar? Pues yo voy a contestar a la pregunta que me habéis hecho. ¿Qué debemos saber sobre el tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón? Intentaré decir qué tipo de herramienta terapéutica es, en qué consiste, cuándo la utilizamos, en qué contexto la utilizamos y qué es lo que nos preocupa actualmente de una forma un poquito más, vamos a decir, selectiva a los cirujanos en el día de hoy y de aquí al futuro. Este es más o menos el contenido que espero ajustarme a esos 15 minutos. Pues muchísimas gracias, Florentino. Y Susana, ¿qué vamos a aprender contigo hoy? Pues yo lo que quería era lo mismo, unas pinceladas del papel que tiene la radioterapia en el manejo del cáncer de pulmón, que tiene un papel en distintos niveles, y quitar un poco la idea esa de que con la radioterapia se quema, sino ir implantando la cosa de que la radioterapia es un tratamiento
muy personalizado, muy preciso, que se da con mucha seguridad, muy adaptado al paciente, muy moldeable además, y que lo que hace es destruir células tumorales, no quema ni nada por el estilo. Quería mandar un mensaje un poco ya distinto. Es verdad que habitamos en los sótanos y estamos en sitios oscuros, pero esto ha cambiado mucho y voy a ir un poco por ahí. Nuevas tecnologías que están dando un vuelco impresionante a la especialidad de hace tiempo ya, además. Y eso todo en beneficio del paciente, claro, que es lo que importa al final. Qué importante es eso, ¿no? La combinación de la importancia de la tecnología, de los nuevos avances técnicos y a la vez de la humanización, ¿no? De estar cerca del paciente, estar centrado, y hoy también de alguna manera lo estáis mostrando porque es un equipo multidisciplinar, pues que estamos hoy todos aquí rodeando al paciente y en el que el paciente, por supuesto, tiene voz. Antonio, todavía creo que no... Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? Hola. ¿Qué tal, Florentino? ¿Qué tal, Susana? Antonio? Hola, Antonio. Bernard, Hola, tengo ciertos Antonio. problemas Hola. con la compatibilidad del ordenador y el vídeo, por tanto no vais a poderme ver. Yo, sin embargo, os veo a todos fenomenal, además. Vale. Y bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a la Fundación Más que Ideas y a ECAP por la oportunidad de compartir hoy con todos vosotros, pues, el tema del tratamiento médico del cáncer de pulmón, ¿no? Después de ver las presentaciones que van a hacer tanto por parte del tratamiento quirúrgico, de cirugía torácica, como tratamiento radioterápico, pues qué tratamiento médico podemos ofrecer a los pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Que es los 3 pilares del tratamiento del cáncer. Del tratamiento médico, fundamentalmente tenemos 3 grupos de tratamientos. Es la quimioterapia, el gran conocido, la inmunoterapia, que es una de las revoluciones que estamos viviendo, y las terapias dirigidas, diferentes tipos de terapias dirigidas. Con esos 3 bloques de tratamiento, pues vamos a poder ofrecer en cada momento la mejor alternativa posible para incrementar no solamente la supervivencia, que es un objetivo irrenunciable, pero también la calidad de vida, el control de síntomas de esta enfermedad. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias a los 3 por aceptar este reto. Vuelvo a comentar que la estructura es que empezaremos con Florentino, luego con Susana, luego con Antonio y luego habrá un apartado de turnos y preguntas. Si queréis, ya algunas personas nos habéis hecho llegar preguntas. Sí que decimos que a veces variará un poco si se pueden resolver las dudas, porque si son muy concretas, la persona idónea será vuestro médico el que os conoce. Pero bueno, de todas maneras, lanzarnos aquellas preguntas que queráis resolver y esperamos hacerlo. Así que sin más, comenzamos y para ello, pues en primer lugar, despido temporalmente a Susana y a Antonio, que os pedimos que quitéis la cámara y el micrófono. Nos quedamos con Florentino, que comentó a los asistentes que él no tiene PowerPoint porque nos lo va a contar de una manera cercana, por eso nos vamos a quedar además Bernard y yo con las cámaras, también para que no se sienta tan solo, Florentino. Y no, únicamente solo. Antes de darte paso, Florentino, para la gente que nos veis, bien, es posible que desde vuestras casas estéis viendo nuestras caras en pequeñito y el PowerPoint en grande. Como ahora en la parte de Florentino se trata, o si queréis vernos un poquito más grandes, hay una línea que separa nuestras caras del PowerPoint. Si lo desplazáis, vais haciendo más grande o más pequeño. Es una recomendación, vosotros podéis hacer lo que queráis, pero si movéis la línea que separa las cámaras de PowerPoint, podéis variar el tamaño. Y sin más, Florentino, todo tuyo, encantado de escucharte. Muy bien, pues otra vez de nuevo buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos directamente, que el tiempo apremia. La pregunta es, ¿qué debemos saber del tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón? De la cirugía, el papel de la cirugía en el tratamiento del cáncer de pulmón. Bien, lo primero que tenemos que saber, lo fundamental, que es un tratamiento más, es una herramienta terapéutica más. ¿Por qué hago hincapié en decir que es una herramienta terapéutica más? Pues porque hasta mediados, probablemente la tercera parte del siglo pasado, probablemente era la única que de alguna forma era efectiva, pero gracias a Dios y a los avances que ha habido en radioterapia y en oncología médica, el tratamiento quirúrgico ahora mismo es una herramienta más, no es la protagonista en el tratamiento del cáncer de pulmón. ¿Y por qué digo también esto? Pues porque de alguna forma en la historia natural de un paciente que tiene esta enfermedad, en algún momento probablemente tenga que disponer de cualquiera de las 3 herramientas, de una forma secuencial, de una forma complementaria o compartiendo
protagonismo. Por tanto, hoy día la cirugía es una herramienta terapéutica más. Sí es cierto que es la herramienta terapéutica más eficaz en los estadios más precoces de la enfermedad. Sabéis que la enfermedad, de una forma global, se divide en 4 estadios. El de 1 es el menos avanzado, el 4 es el más avanzado o cuando la enfermedad está diseminada. El papel de la cirugía es muy eficaz en los estadios más precoces, en el estadio 1, 2, hasta el 3A incluso, pero fundamentalmente en el estadio 1 y en el estadio 2. Ahí las expectativas que tiene la cirugía de conseguir una supervivencia a largo tiempo libre de enfermedad son muy elevadas. En el estadio 1 por encima del 80%, globalmente el estadio 1 y el estadio 2 alrededor del 75% de los pacientes. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante porque, como sabéis, el cáncer de pulmón es una enfermedad muy traidora. Es una enfermedad que da síntomas muy tarde y cuando da síntomas, habitualmente la enfermedad puede estar diseminada. Es raro el cáncer de pulmón que debuta en estadios precoces con síntomas. Eso es muy raro. Y entonces tenemos que ser especialmente susceptibles y ambiciosos en buscar el cáncer de pulmón en su estadio más precoz. Porque ahí, como digo, las posibilidades que tenemos de conseguir supervivencias a largo plazo son muy superiores. Por eso, y este es el primer mensaje, los cirujanos estamos especialmente identificados y volcados hoy día en intentar conseguir un plan estructurado a nivel global en nuestro país, idealmente en toda Europa, en el que consigamos detectar precozmente los estadios precoces de nuestros pacientes en estadios precoces de cáncer de pulmón, porque la historia natural cambia completamente, de forma brutal. Y tenemos herramientas. Hoy tenemos el escáner de baja dosis, que junto con lo que ya sabemos de esta enfermedad, en grupos de trabajo multidisciplinar, conseguimos diagnosticar los estadios de pulmón y tratar los estadios de pulmón en estadios precoces. Y necesitamos ayuda claramente de nuestras asociaciones y nuestra dirección gubernamental para conseguir tener un programa eficaz de detección precoz de cáncer de pulmón. Bien, este es el primer mensaje. El segundo mensaje, ¿en qué consiste el tratamiento quirúrgico? ¿En qué consiste? Voy a intentar desmenuzarlo en qué, en cuándo y en cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? El qué, pues se trata de resecar. ¿Qué llamamos los cirujanos, la profesión médica, qué denominamos con el término resecar? Pues es extraer del paciente el T, de esa clasificación TNM que muchos sabéis, conocéis o que de alguna forma estáis habituados a escuchar hablar, el TNM, pues nosotros extraemos el T y el N, el tumor y el N, que son los ganglios linfáticos que acompañan al tumor, que son los caminos a través de los cuales el tumor se disemina luego de forma global. Entonces nosotros intentamos abortar esa progresión del tumor desde el estadio localizado al estadio diseminado, tratándolo en el estadio local, extrayendo el T y el N con unos límites de seguridad, cortando, podríamos decir, por lo sano, procurando así lo que denominamos una R0 o una resección completa, que tiene una determinada definición con la cual ahora no os quiero aburrir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para conseguir esa extracción del T y el N? Anatomofisiológica funcional del pulmón. Esa unidad se llama lóbulo. Y hacemos lobectomías. Ectomía significa quitar, sacar, lóbuloectomía, ¿de acuerdo? En forma así terminológica. Entonces, hacemos lobectomías. Esa es la unidad funcional. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Entonces, nosotros extraemos el tumor en donde él anida, porque a través de los mecanismos de la zona donde él anida es como se va diseminando. Entonces, por eso tenemos que extraer su unidad funcional. Cada uno de esos lóbulos tiene otras unidades funcionales más pequeñas, que se llaman segmentos. Y a veces, en vez de quitar lóbulos, quitamos segmentos, porque el tumor es más pequeño o porque la reserva funcional del paciente no tolera que le quitemos un lóbulo entero. Entonces llamamos segmentos o segmentectomía. En algunas ocasiones, cada vez menos frecuentemente, nos vemos obligados a
resecar, a extraer todo un pulmón. Sin un pulmón se puede vivir, no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente puede vivir sin un pulmón. Y tenemos pacientes que hemos extraído pulmones, hemos hecho una neumonectomía y que juegan al tenis, hacen natación, juegan al golf e incluso corren. Sí, corren, también corren. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros hacemos, ese es el qué, eso es lo que extraemos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un equipo. Aquí es importantísimo el equipo humano. El equipo humano que engloba, en el caso de la cirugía, no solo el cirujano, ni muchísimo menos, sino la enfermería, los anestesiólogos, los rehabilitadores, los auxiliares. Todo eso tiene que funcionar de una forma estructurada y con una dinámica de equipo bastante pulida, porque solo así se consiguen los resultados que nos hacen falta, para conseguir que nuestros pacientes no solo sobrevivan, sino que lo hagan con unos criterios de calidad de vida que les merezca la pena esa supervivencia. Entonces necesitamos un equipo humano. Necesitamos equipos de material. Y gracias a Dios hoy disponemos de unos materiales que nos permiten llevar a cabo las cirugías de una forma muy segura, muy segura y prácticamente desde fuera de la cavidad del paciente. Es lo que se llama el material de cirugía mínimamente invasiva, para englobar tres tipos de mínima invasión. Y lo hacemos también a través de unos abordajes distintos, desde incisiones más o menos largas, que respetan habitualmente los músculos de la pared torácica, entramos en los espacios intercostales, entre las costillas, y entramos a la cavidad torácica. Pero somos ya capaces de hacer esto entrando nuestras manos dentro de la cavidad torácica o incluso utilizando unos materiales y la visión hacia una cámara de vídeo y utilizando un instrumental que es capaz de entrar en la cavidad torácica y que podemos manejar desde fuera, viendo las cosas que nosotros hacemos a través de unas cámaras en unos monitores, y podemos hacer cirugías de resección y extraer estos especímenes tumorales a través de eso. Esto se llama videotoracoscopia, ¿de acuerdo? Y un paso más es hacer esta videotoracoscopia con ya algún elemento de manejo automático, como es el robot Da Vinci. Y esto se llamaría la cirugía robótica. Lo verdaderamente importante es que ninguna de estas maneras o abordajes son claramente superiores unas a otras. Lo verdaderamente importante es que podemos disponer de todos estos abordajes y de este material para personalizar con el paciente y con el tumor que tiene el paciente qué abordaje utilizar, e incluso utilizar los distintos abordajes en la misma sesión operatoria. Pero de lo que no podemos prescindir es del equipo humano y del material que tenemos. El abordaje sí, lo podemos ir variando y personalizando, pero no así lo otro, el equipo humano. Y la tercera pata de cómo hacemos esto para conseguir hoy día que la mortalidad de los pacientes sometidos a cáncer de pulmón esté por debajo del 2%, en un país como es España, que tenemos suficientes unidades especializadas con un personal bastante joven en cuanto a cirugía torácica corresponde. Como digo, conseguimos unos resultados globales de mortalidad por debajo del 2%, con unas estancias operatorias por debajo de 5 días, con pacientes que son intervenidos y que la misma tarde están levantados o al día siguiente están levantados desayunando, haciendo ejercicios de fisioterapia respiratoria, y somos capaces de operar pacientes cada vez más añosos y con más patología crónica, lo que nosotros llamamos comorbilidad, con buenos resultados. Entonces, con todo este cómo, somos capaces de personalizar de qué forma tenemos que tratar a nuestros pacientes. Quiero decir, seleccionamos nuestras herramientas y nuestros abordajes a nuestros pacientes, no al revés. ¿De acuerdo? No al revés. ¿Cuándo llevamos a cabo este tipo de procedimientos? Pues como digo, fundamentalmente en los estadios precoces. Ahí es donde la cirugía tiene, donde es más protagonista, por decirlo de alguna forma. Pero también tiene su campo, su forma de actuar en la enfermedad localmente avanzada, compartiendo con nuestros compañeros los oncólogos, tanto radioterápicos como oncólogos médicos, distintas modalidades de tratamiento secuencial,
que probablemente se entretengan ellos más en comentar. Pero la cirugía participa en estas estrategias de tratamiento multimodal de forma previo a estos tratamientos o posterior a estos tratamientos, dependiendo de cuál es, en esa especie de personalización de nuestro tratamiento, en qué momento nosotros tenemos que actuar. Y también tenemos un papel en los estadios avanzados, porque somos capaces con la cirugía de extraer en algún momento tejido tumoral para una mejor caracterización molecular que luego pueda ser utilizado por nuestros compañeros oncólogos de una forma también selectiva a la hora de utilizar sus tratamientos médicos. También a veces utilizamos la cirugía para rescatar a pacientes que han tenido enfermedad diseminada, que han respondido muy bien a esos tratamientos y que de alguna forma solo queda el tratamiento local para conseguir eliminar toda la enfermedad, que a veces la enfermedad de alguna forma se enquista en esa zona local. Nosotros también estamos dispuestos a llevar a cabo ese tratamiento de rescate, que llamamos así, después de tratamientos de enfermedad avanzada. Y a veces, cada vez más, estamos involucrados en resecar incluso depósitos tumorales a distancia, cuando la enfermedad se ha diseminado y somos capaces, en el contexto multifactorial de tratamiento de la enfermedad, resecar también depósitos a distancia. Quiero decir con esto que la enfermedad del cáncer de pulmón en sus distintos estadios, hoy por hoy no es ninguna sentencia, ¿de acuerdo? Ni muchísimo menos. Tenemos lo veréis a lo largo de todo este webinar, cómo tenemos una gran, hoy día, disponibilidad de herramientas terapéuticas que combinadas son capaces de producir muy buenos resultados. Con todo esto, y con esto termino, ¿qué es lo que nos preocupa hoy a los cirujanos fundamentalmente? Nos preocupa la detección precoz de los pacientes. Quiero decir, no nos cabe en la cabeza cómo a día de hoy, sabiendo que esta es la enfermedad, que conocemos su factor etopatogénico fundamental, que es el tabaco, que sabiendo que en el momento de los estadios precoces se detecta de forma precoz, que tenemos herramientas para hacerlo, conseguimos tratarlo con unos niveles de eficacia muy superiores a otros tumores, como a día de hoy todavía no tenemos un plan de detección precoz, siendo como es la enfermedad oncológica que más muertes acarrea a día de hoy, no solo en nuestro país, sino en el resto de Europa, en el resto del mundo. Lo siguiente que nos preocupa es personalizar, disminuir cada vez más la cantidad de tejido pulmonar que nos vemos obligados a resecar. Que esa unidad funcional que resecamos sea cada vez más pequeña, porque así podremos llegar a pacientes que tienen menos reserva funcional o que son más añosos. España es de los países que tiene una expectativa de vida más larga. Los pacientes que cada vez tratamos son pacientes octogenarios. Tenemos pacientes nonagenarios que han sido intervenidos con éxito de cáncer de pulmón. La edad ya no es una contraindicación, ni muchísimo menos. Entonces tenemos que llegar a estos pacientes y para eso la cantidad de pulmón que tenemos que resecar tiene que ser cada vez más limitada, pero tenemos que saber cuál es la más eficaz. Entonces estamos involucrados también en saber cuáles son esos pacientes que podemos resecar quitando menos, resecando menos parénquima pulmonar. Estamos cada vez más implicados en los tratamientos posoperatorios multimodales para conseguirnos la recuperación de nuestros pacientes con mejor calidad de vida, lo que llamamos el ERAS, bueno, otro tipo de procedimientos con los cuales conseguimos recuperar al paciente lo antes posible. Y seguir participando de forma activa, dinámica, con nuestros compañeros los oncólogos en los esquemas de tratamiento multimodal para conseguir llegar, rescatar más pacientes, tratar más pacientes, que nuestros pacientes lleguen en mejores condiciones para recibir ese tipo de tratamientos. Y yo creo que con esto, globalmente, por lo menos como introducción, sirve para haber acercado un poquito la cirugía a nuestros pacientes. Y lo has hecho en 15 minutos exactos, Florentino. O sea, eso hay que darte la enhorabuena porque es difícil. Eso se trataba. Eres cirujano y la precisión es lo tuyo, está claro, vamos. Vale. Muchas gracias, Florentino, porque yo creo que has aportado cosas fundamentales para los pacientes, pero realmente para toda la sociedad, como es la importancia de la detección precoz y la importancia, sobre todo, de que luego la cirugía continúe siendo muy precisa y muy eficaz, pero también segura y que, de alguna manera, cada vez tenga menos repercusiones en la calidad de vida. Y también nos quedamos
con la importancia de la rehabilitación posterior, ¿no? La importancia del papel, quizá también de los fisioterapeutas, para aumentar o mejorar esa capacidad pulmonar que se puede haber comprometida, ¿no?, por la intervención. Esto es. Así que, muchísimas gracias, Florentino. Te despedimos momentáneamente. Volveremos a ti en el turno de preguntas. Perfecto. Y vamos al siguiente. Recordar a todos los asistentes que al finalizar la exposición de los 3 ponentes iremos al turno de preguntas. Despedimos temporalmente a Florentino, que si quieres puedes quitar la cámara y el micrófono. Y vamos dando la bienvenida a Susana. Vamos ahora a la segunda parte, que ya Susana en su intervención va a contar con un PowerPoint. Entonces, Susana, en breve vas a recibir la posibilidad de compartir tu pantalla. Susana, pues todo tuyo. Nosotros quitamos la cámara para escucharte y aprender bien. Solamente os he traído unas pocas fotos nada más, no es una presentación como tal, sería mucho llamarlo presentación, pero bueno, la idea es el papel de la radioterapia en el cáncer de pulmón, que como ha dicho el doctor Hernando, no se puede entender el manejo del cáncer de pulmón de otra manera que no sea como un trabajo en equipo multidisciplinar, en el que intervenimos todos en distintas fases y momentos de la evolución del paciente. Entonces, la radioterapia tiene tiene papel distinto. La radioterapia se trata de tratar con radiación ionizante, eliminar las células tumorales. Se trata de encontrar un equilibrio entre la dosis que sabemos que elimina el tumor, pero no hace daño al tejido de alrededor. Entonces, dependiendo del objetivo que queramos conseguir, se distribuye la dosis necesaria en un número pequeño de fracciones de mucha dosis por fracción o en un número más grande de fracciones con menos dosis cada una. Básicamente los esquemas de radioterapia varían entre los de SBRT, son tratamientos que se completan en 3 o 5 sesiones por norma general, hasta el tratamiento más convencional, que sería el que acompaña, el que va unido a la quimioterapia, son 30 a 33 sesiones. Dependiendo de lo que queremos hacer, encontramos ahí el equilibrio entre dosis por sesión y número de sesiones. Entonces, la radioterapia se puede plantear para el tratamiento del cáncer de pulmón, como estaba diciendo, en distintos momentos y con distintos objetivos. Hoy por hoy la cirugía es el tratamiento indicado cuando es posible y es factible para el tipo de tumor y las condiciones del paciente. Y la radioterapia es la alternativa como tratamiento, digamos, de base, como tratamiento principal, pongo aquí, cuando la cirugía no beneficia a ese paciente. Se puede hacer, como digo, en combinación con quimioterapia. Estaríamos hablando de los tratamientos largos en número de sesiones con poquita dosis por sesión, o la SBRT. La SBRT, seguramente habréis oído todos hablar ya de ella, es un tratamiento que es la alternativa a la cirugía para lesiones de pequeño tamaño, para esos tumores iniciales de menos de 5 centímetros por lo general, o para recaídas locales, puntuales, de pequeño tamaño, en una enfermedad que por otro lado está controlada. Consiste en dar mucha dosis, como decía antes, en un número muy reducido de sesiones. 3 o 5 son en general los tratamientos más implantados. Como la radioterapia es un tratamiento muy personalizado en función de los criterios, de los factores, de dónde está el tumor localizado, de cómo es el paciente, de qué tamaño tiene, de anatómicamente cómo se encuentra, ahí decidiríamos el número de sesiones y el tratamiento. Como tratamiento, digamos, de base, tendríamos estas dos opciones: el tratamiento largo, con quimioterapia cuando es posible, y el tratamiento corto de la SBRT como alternativa a la cirugía para esos pacientes con lesiones de pequeño tamaño en estadio inicial, que o bien no están en condiciones de someterse a una cirugía o bien rechazan la cirugía. Es un tratamiento que consigue cifras de control de la enfermedad equiparables a la cirugía y es una opción muy interesante para muchos pacientes con intención curativa, con muy buenos resultados. Es un tratamiento que se tolera muy bien, no precisa de ingreso. Como digo, son 3 a 5 sesiones, ambulatorias siempre. El paciente no tiene que venir en ayunas, no se le cae el pelo, no da náuseas,
no tiene que permanecer ingresado, viene, son 40 minutos de tratamiento en la máquina y se vuelve para su casa. Vuelve a la siguiente sesión pasados 2 o 3 días, dependiendo del fraccionamiento. Luego, la radioterapia se puede utilizar también como complemento a la cirugía, en determinados casos antes, para intentar eliminar la enfermedad microscópica y facilitar la resección completa del tumor por el cirujano, o tratamientos después de la cirugía, cuando queda alguna enfermedad no es posible resecar, pues por la localización anatómica o por las características del tumor o del paciente, la radioterapia postoperatoria, para acabar de consolidar el efecto de la cirugía, puede tener ahí un papel, junto con la quimioterapia también. También puede servir para tratar síntomas producidos secundariamente por el tumor, pues desde dolor, por afectaciones secundarias óseas o en otras localizaciones, hasta pues dificultad para respirar porque la enfermedad pues pone algún bronquio y lo cierre y dificulte la respiración, pues ahí también podría tener un papel la radioterapia. Por último, pues para prevenir también, en el caso del carcinoma microcítico de pulmón, el irradiar de forma preventiva la cabeza, pues evita tener lesiones a ese nivel y eso incide positivamente tanto en la supervivencia como en la calidad de vida de los pacientes. Ahora, además, se está investigando mucho y con la inmunoterapia, pues la radioterapia tiene un papel de estímulo del sistema inmunológico, digamos que lo pone a trabajar al propio sistema inmunológico del paciente contra el tumor, y se están ahí abriendo campos de investigación muy interesantes en el que la radioterapia puede tener también un papel. Yo me lo había planteado un poco para los pacientes que puedan entrar nuevos en el sistema en un servicio de radioterapia, cómo funcionamos. Lo primero, evidentemente, como en cualquier cosa, es la valoración en consulta, donde se explican efectos secundarios, se recaban todas las pruebas, se completa con las exploraciones que nos pueden hacer falta y luego, acto seguido, hacemos un TAC de simulación. Es un escáner normal, como el de radiodiagnóstico, pero que la inmensa mayoría de las unidades de radioterapia tenemos incluido dentro de la unidad. Y lo tenemos incluido en la unidad porque nosotros tenemos unos complementos añadidos que utilizamos para hacer ese escáner, que luego son los que utilizamos para el tratamiento. Digamos que en el escáner se hace una especie de molde del paciente en el que delimitamos la zona que queremos tratar de la enfermedad, delimitamos los órganos sanos que queremos proteger, todo ello colocado de una determinada manera que nos facilite a nosotros la administración del tratamiento, y eso lo tenemos que reproducir exactamente igual en cada sesión de tratamiento en la máquina de tratamiento. La máquina de tratamiento, luego os la enseño, es pues un aparato bastante parecido al escáner, y se trata de pues eso, colocar al paciente y delimitar todas las estructuras con la máxima precisión para luego reproducirlo en cada sesión de tratamiento. Todas las sesiones de tratamiento de radioterapia son iguales, lo que varía es el número y la dosis por fracción de unos esquemas de tratamiento a otros, pero dentro de cada tratamiento, cada sesión es igual que las demás. Así que una vez que hemos visto al médico en consulta, nos ha explicado las cosas, nos han citado y nos han hecho un TAC de simulación con más o menos artilugios alrededor, brazos para arriba, soporte para los brazos, un colchón de vacío para que estemos a lo mejor siempre colocados igual, cosas de ese estilo, nos vamos para casa. Esperamos a que nos llame porque ahí nosotros necesitamos días para planificar el tratamiento. Nuestros tratamientos, nosotros los médicos le decimos al físico qué dosis queremos administrar, en qué localizaciones, qué límite de dosis no queremos que reciba las estructuras que hay alrededor. El físico organiza, hace un plan de tratamiento específico para cada uno, para cada paciente, que luego además hay que medir en máquina, hay que comprobar, hay que hacer chequeos de seguridad, nos lleva días organizar un tratamiento de radioterapia. Cuanto más complejo el tipo de la SBRT, pues más controles hay que hacer, más complejo, más días necesita. Una vez que empieza el tratamiento, ya digo, el tratamiento de radioterapia siempre es ambulatorio, venimos desde casa, no hace falta venir en ayunas, venimos como si fuéramos a hacernos un escáner, poco más o menos.
los esquemas de tratamiento cortos, de las 30 a 33 sesiones, habitualmente cada sesión dura unos 15 minutos. Ahora os explico. Bueno, unos 15 minutos de tratamiento. En función de lo que dure, se organizan revisiones en consulta con el médico para que pues, cada semana estemos en contacto e ir viendo los posibles efectos secundarios que puedan surgir, las dudas, los problemas, las incidencias. Y luego ya entramos en la fase de seguimiento. El TAC, como habíamos dicho, de simulación, que es la estructura sobre la que organizamos todo el tratamiento, pues como os decía, habitualmente brazos hacia arriba, como veis en la foto de abajo de la derecha, porque así sacamos los brazos del campo de tratamiento y algún soporte de ese tipo del que se ve ahí. Con eso mismo, luego iríamos a la máquina. Existen ahora, lo que os decía en la introducción, multitud de tecnología para tanto reducir, como decía el doctor Hernando, nosotros buscamos lo mismo que ellos, como tratamiento local que somos, buscamos ajustar al máximo la dosis en el volumen de tumor que queremos tratar, liberando lo que está alrededor. Para eso tenemos desde dispositivos, como veis aquí en la foto de abajo de la izquierda, ese pie con esa especie de cámara, es un sistema de infrarrojos que registra la respiración del paciente, de forma que adquirimos el TAC de simulación coordinado con las distintas fases del ciclo respiratorio y así sabemos dónde se mueve el tumor durante la respiración para poder ajustar al máximo los márgenes que tenemos que dar para nuestro tratamiento. El tratamiento de radioterapia, como digo, dura 15 minutos hasta 40-45, que puede ser una sesión de SBRT. Y en ese tiempo, evidentemente, el paciente está tranquilo, tumbado, despierto, tranquilo, pero respirando, con lo cual todo se mueve. Nosotros tenemos en cuenta ese movimiento y tenemos en cuenta todos los factores para aplicar la dosis con la máxima precisión, la mayor cantidad de dosis en el tumor y la menor cantidad de dosis en los órganos de alrededor. Todos estos son sistemas, los hay de múltiples tipos. Hay desde algunos que controlan la respiración de forma activa, el sistema ABC, lo que mantiene al paciente es en una inspiración forzada para que así no se mueva el tumor, ni el pulmón, ni ninguna de las estructuras que tenemos en el campo de tratamiento. Otros, como este que os pongo, que es el TAC 4D, son con la respiración libre del paciente. Hay ahora las máquinas nuevas que tenemos, que lo estamos implementando ya, son sistemas de infrarrojos que lo que hacen es controlar la superficie del corporal del paciente y cuando se mueve fuera de unos parámetros que hemos establecido como seguros y para que el tratamiento se dé en condiciones óptimas, la máquina deja de radiar. O sea, hay unas tecnologías ahora y todo ello sin tocar al paciente para nada, digamos. No es nada invasiva la radioterapia. Hacemos todo esto y el paciente recibe su tratamiento y sale de la máquina y dice, pero ¿me han hecho ustedes algo o no? Porque no se nota nada. La máquina se mueve alrededor, se puede oír un mínimo ruidito, pero no se nota nada de nada. Es un tratamiento técnicamente muy complejo, un tratamiento eficaz, un tratamiento cómodo y fácil para el paciente. La mayor incomodidad es que efectivamente hay determinados esquemas en los que hay que venir todos los días al hospital para una sesión de 15 minutos, que bueno, también según cómo se mire tiene sus cosas. Yo tengo pacientes que se han hecho amigos y me vienen a revisiones juntos y me cuentan cómo está el compañero antes de que entre a consulta. Las máquinas son, bueno, estas son las nuevas, por ejemplo, las dos, el Trubin el de la izquierda es el que tenemos, por ejemplo, ahora en el Hospital de la Princesa. La sala de tratamiento no es tan bonita, ya nos gustaría, pero la máquina es la misma. Consiste en una mesa articulada que se mueve en todas las direcciones, en todos los ejes, y donde se coloca el paciente, como hemos dicho, con los inmovilizadores o los sistemas de fijación que hayamos utilizado para el TAC de simulación. El paciente solo tiene que quedarse ahí quieto y tranquilo y la máquina gira a su alrededor. La máquina puede girar los 360 grados y adaptarse e incidir desde donde necesite para dar el tratamiento. El paciente en todo momento en la unidad está vigilado por videocámaras y con un sistema de audio que si él habla le oímos fuera y desde fuera se le pueden dar indicaciones.
Aquí ya luego hay quien se viene con su música y yo he trabajado en centros donde hay unidades, el paciente traía su música en un CD o en un drive y se ponía su música para la sesión de tratamiento. Aquí ya cada uno para intentar hacerlo de la forma más confortable posible. Cada unidad de tratamiento está manejada por 2 técnicos de radioterapia. Nos asignan el primer día, nos colocan en la máquina, ellos se aseguran de que el paciente está perfectamente colocado y está todo en su sitio, se nos asigna una hora fija de tratamiento y siempre veremos a los mismos 2 técnicos. Cuando están en la máquina dentro con nosotros, el paciente se le dice que se quede como un saco, tiene que caer quietecito, ellos le mueven, le colocan, comprueban todo dentro de la unidad y desde fuera pues el paciente está vigilado con cámaras y con los controles de imagen propios de la máquina de la unidad. Como digo, la unidad hace frío, por eso está el paciente tapadito, la máquina necesita estar a temperatura baja para funcionar bien, hace frío y el paciente se queda solo en la máquina, en la sala de tratamiento, pero en todo momento vigilado por no menos de 2 técnicos de radioterapia. Luego también, dependiendo del fraccionamiento y de la dosis que se dé en cada sesión, el médico está presente fuera también en el control mientras se da la sesión de tratamiento. Máquina, hay distintas formas de comprobar y asegurarnos de que el paciente esté bien colocado, desde lo que os digo de los sistemas de infrarrojos, que es ya el último boom, hasta los sistemas tradicionales de los láser que hay en las paredes de la habitación, que nos colocamos en el tag de simulación. Una cosa que no había comentado, hasta ahora, eso puede que cambie, pero hasta ahora se hacen unos pequeños tatuajes. Es un puntito, es una pica pequeña, se hacen 3 o 4 en distintos puntos del tórax que nos sirven como puntos de referencia con los que luego alineamos al paciente utilizando esos láseres que están en las paredes de la unidad. Entonces, una vez que el paciente está colocado en la mesa de tratamiento, las máquinas hacen un control de imagen mucho más preciso. Algunos, ya le digo, con el sistema de infrarrojos, pero otros adquieren incluso un tag que se fusiona con el tag de simulación y ahí comprobamos que las estructuras que estamos tratando y protegiendo están exactamente colocadas como en el tag de simulación. No ya solo, digamos, el paciente por fuera, lo que se ve desde fuera, sino las estructuras dentro. Esto nos permite, por un lado, estar seguros de la precisión milimétrica con la que podemos administrar el tratamiento y, por otro, adaptarnos a los cambios que se producen durante el tratamiento. Ayer terminó un paciente en la unidad, ha recibido 10 sesiones con un cáncer de pulmón. Después de las 3 primeras se le cerró un poquito el bronquio porque venía progresando un poquito rápido. Adaptamos el tratamiento porque lo vimos en estos controles de imagen que hacíamos. Hicimos otro nuevo tag de planificación, hicimos otra nueva planificación y después de otras 4 sesiones con el nuevo plan, se volvió a abrir el pulmón, volvió a cambiar todo y volvimos a cambiar el plan otra vez. Esto es la radioterapia adaptativa que podemos hacer con estos controles de imagen que nos permiten las máquinas. Es lo que se conoce como la IGRT. Susana, perdona que te moleste. Sí. Si puedes ir terminando unos minutitos más, sería perfecto. Vale. En los efectos secundarios, esto pregunta todo el mundo mucho, esto es un tratamiento local y los efectos secundarios son locales. En el pulmón, inflamación del pulmón, por favor, nosotros no quemamos. Quemaduras no. El pulmón se puede producir una neumonitis, se puede producir inflamación del esófago, corazón, piel y cansancio, pero son efectos secundarios llevaderos, en general leves, que se corrigen a las pocas semanas de terminar el tratamiento y de los que estamos muy pendientes durante las sesiones de tratamiento en las consultas que vamos haciendo. Estos efectos secundarios en la SBRT son incluso menores. La SBRT tiene muy poquitos efectos secundarios. Y si queréis lo puedo dejar aquí. Si vamos mal de tiempo, lo puedo dejar aquí. Luego está la combinación con la quimioterapia. En los tratamientos largos, los de 30 a 33 sesiones, el paciente puede que esté en tratamiento con quimioterapia a la vez. Eso nosotros nos adaptamos
a los tiempos de la quimioterapia y conviene no dejar el tratamiento. Tenemos una cierta flexibilidad siempre en las unidades y para que se dé en el menor tiempo posible. No sé si casi que lo dejamos aquí ya, que de tiempo como voy. Perfecto, si quieres, Susana, ¿Sí? solamente Vale. si quieres comentar alguna cosa más porque se te haya quedado en tintero, adelante, ¿eh? Adelante, si hay alguna cosa importante que crees. No, lo podemos sino dejar para las dudas, yo creo que Vale. no. Vale, vale, perfecto. Pues Susana, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy gratificante escucharte, sobre todo, pues bueno, todos los avances que se están produciendo en el campo de la inmunoterapia, así que te lo agradecemos un montón y te despedimos, pero solamente durante unos segundos, ¿vale? Entonces, si quieres, puedes quitar la cámara y quitar el micro y, mientras tanto, damos la bienvenida al doctor Antonio Calles, oncólogo médico. Si quieres, Antonio, puedes activar el micrófono y la cámara. Perfecto. Ahora el micrófono. Tienes que darle ahí. Perfecto. Antonio, un placer verte y escucharte. Vale. Un placer, Diego. Te voy a compartir para que puedas enseñar tu pantalla, ¿vale? Yo creo que si quieres, en aras del tiempo, porque vamos un poco de retraso, voy a hacer como Florentino. Voy a ir a conceptos claros, importantes, voy a quitarme la presentación y así hay más tiempo para la discusión y las preguntas que quizás se aborden temas más importantes. Vale. ¿Quieres que me quede contigo o yo encantado de escucharte, ¿eh? Como te sientas más cómodo. Me quedo contigo porque si no me da como apuro dejaros solos ahí. Me quedo contigo. Pues mira, muchas gracias, Diego. Bueno, de nuevo, gracias a EACAP y a la Fundación Más que Ideas. Para mí también es un auténtico placer compartir este webinar con compañeros con los que he tenido el lujo de trabajar, como el doctor Florentino Hernando Trancho y Susana, que también compartimos nuestro tiempo trabajando juntos. Y son, además de excelentes profesionales, conocen muy bien de lo que están hablando y seguro que vais a poder resolver todas vuestras dudas, ¿no? Ellos dos han presentado dos de los tres pilares del tratamiento del cáncer de pulmón. Uno es la cirugía, otro es el tratamiento físico y nosotros hacemos el tratamiento médico, el tratamiento con medicinas. Las medicinas pueden ser orales, pueden ser intravenosas y en concreto los tres grandes grupos de tratamiento que utilizamos son la quimioterapia, el gran conocido y el que todo el mundo tiene mucho miedo, pero para los oncólogos es una herramienta, es un tratamiento en muchas ocasiones muy bueno y salva vidas. La inmunoterapia, que no es más que reeducar a nuestro sistema inmune para que reconozca el tumor y lo elimine. Y la terapia dirigida, que se basa en detectar pequeñas vulnerabilidades genéticas por mutaciones que ocurren en el tumor y se pueden bloquear farmacológicamente con fármacos dirigidos específicamente contra esas mutaciones, con lo cual son tratamientos muy selectivos, muy específicos, muy activos y menos tóxicos que la quimioterapia. Con estos tres tratamientos, a veces los combinamos, a veces los secuenciamos, a veces los combinamos con radioterapia o con cirugía, bien antes o bien después, para potenciar los efectos. Digamos que combinamos todo el espectro de acción que tenemos los oncólogos médicos en el manejo del cáncer. Va a depender de la estadificación, de los estadios localizados, localmente avanzado o metastásico, de la indicación del tratamiento, pero va a depender mucho del estudio molecular que se haga el tumor al principio. Por eso los oncólogos muchas veces cuando viene el paciente a la consulta, lo primero no somos capaces de responder a una pregunta clave, es ¿con qué me va a tratar a mí? No lo sé porque muchas veces no disponemos de toda la información. Y esa información viene fundamentalmente recogida en la biopsia. En la biopsia que le hacen es fundamental porque vamos a hacer una serie de determinaciones, una serie de estudios moleculares que van a decir mutaciones en tres proteínas que son claves. Una se llama EGFR, otra se llama ALK y otra se llama ROS1, que todos los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico deberían tener hechas. Porque si tiene alguna de estas mutaciones, le abre la puerta a tratamientos específicos y dirigidos. Para los pacientes que no tienen estas mutaciones, tenemos que esperar otro resultado, que se llama una proteína que se llama PDL1. Esta es una proteína nueva que la hacemos en todos los laboratorios de anatomía patológica y que lo que nos informa es de la reactividad inmune de ese tumor, si va a ser un tumor que responda bien a la inmunoterapia o no. Y en función de eso, pues vamos a elegir
como en dos grandes grupos, pacientes que van a ir a tratamientos basados en terapias dirigidas o pacientes que van a ir a tratamientos basados en inmunoterapia. Por eso a veces pedimos a los pacientes si están en condiciones de esperar, y esto lo evaluamos nosotros porque somos los médicos y vemos la carga tumoral, si son capaces de esperar unos días más, unas semanas más, a tener toda esta información, porque va a determinar el pronóstico, va a determinar las opciones de tratamiento y a dónde lleguemos con estos pacientes. Si queréis empezamos con la quimioterapia, la gran temida, la que todo el mundo pues, ha oído hablar y que tiene muy mala prensa, en la que afortunadamente se han desarrollado muchísimas terapias de soporte, tratamientos contra la emesis, contra las náuseas y los vómitos, contra las toxicidades gastrointestinales que presentan, contra las toxicidades medulares. Esto hace que a día de hoy la quimioterapia sea muy manejable y no tenga nada que ver con las toxicidades que veníamos anteriormente. La quimioterapia se pone por ciclos porque lo que hace es interferir en la división celular, ¿no? Las células tumorales, su capacidad de reproducirse es constante y eso lo aprovechamos para, dando fármacos tóxicos, impedir que se sigan reproduciendo. El problema es que esto también afecta a células normales del organismo que se están reproduciendo. ¿Y cuáles son esas células? Por las que nos regeneran los epitelios. Por ejemplo, el pelo nos sale periódicamente, la piel, las mucosas. Los efectos secundarios los vamos a ver ahí, llagas en la boca, caída del pelo, pero también en la médula ósea, que es donde se generan los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos que nos protegen de las infecciones. Por eso los pacientes que reciben quimioterapia, pues a veces tienen que recibir transfusiones de sangre, antibióticos o inyecciones para subir las defensas, porque estamos afectando células que son esenciales y que se replican para que nuestro organismo siga funcionando normalmente. Y por eso administramos el tratamiento en ciclos. Cuando nos oís escuchar a los oncólogos, se ha puesto un ciclo, se ha puesto 2 ciclos. Es el tiempo que dejamos entre cada administración, que es el tiempo suficiente habitualmente para que los pacientes se recuperen entre cada administración, que sus células normales se recuperen. Las células tumorales tardan un poco más en recuperarse y eso es la debilidad que tienen y por eso tenemos que poner varios ciclos para conseguir la máxima respuesta. Cuando ponemos quimioterapia la podemos poner con una intención que llamamos radical, es decir, vamos a intentar curar a pacientes, lo podemos dar junto a la radioterapia en tratamientos concomitantes de radioquimioterapia pulmonar, lo podemos administrar antes de la cirugía para facilitar la cirugía, disminuyendo el tamaño tumoral, reconvirtiendo lo que iban a ser a lo mejor una neumonectomía, una cirugía de quitar todo el pulmón, a una lobectomía, a una bilobectomía, es decir, preservamos funcionalidad, hacemos menos daño al tejido del paciente. O lo podemos poner después del tratamiento, lo llaman quimioterapia adyuvante. El paciente se ha operado, se ha retirado el tumor y administrando 4 ciclos de quimioterapia se ha demostrado que incrementa la supervivencia de los pacientes porque elimina la enfermedad micrometastásica. Esto es una pregunta que nos hacen siempre los pacientes. Si a mí me han quitado ya el tumor, ¿por qué me tengo que poner quimioterapia? Bueno, porque se ha quitado lo que se ve, pero una característica de las células tumorales es que son capaces de diseminarse ocultamente a través del sistema linfático, a través del sistema sanguíneo, pueden quedar células durmientes que se pueden reactivar en meses o en años, y la quimioterapia es capaz de erradicar esas resistencias, esas células que quedan ahí resistentes. Respecto a las toxicidades, yo creo que la que más miedo da siempre es la alopecia, que es un tema estético y afortunadamente reversible, y las náuseas y vómitos, que como ya digo, se pone muchísima premedicación cuando estamos tratando a los pacientes el día que viene la quimioterapia, y a día de hoy el problema de la emesis con las quimioterapias que ponemos es realmente marginal. Muchas ocasiones no tienen, como son medicamentos que se ponen por vena, no tienen muy buenas venas o son medicamentos que a veces irritan las venas y los pacientes necesitan una cosa que se llama un reservorio, un catéter portacat, ¿vale? Es una manera cómoda de administrar, digamos, subcutáneamente en un pequeño aparatito que se le queda en la región pectoral y ahí la quimioterapia o los tratamientos van directamente al torrente sanguíneo, van directamente al corazón y por ahí se expanden por todo el organismo. Son catéteres que también permiten la extracción de sangre para analíticas, transfusiones, administración de contrastes para las múltiples pruebas de imagen que se tienen que realizar. Por tanto, es un dispositivo muy útil y que lo veréis mucho en las consultas de hospital de día, de enfermería, manejándolo, porque es una herramienta que realmente favorece mucho la calidad de vida de los pacientes. Y otra pregunta que hacen los pacientes con respecto a la quimioterapia es si existe quimioterapia oral.
La mayor parte de la quimioterapia que se da en cáncer de pulmón es quimioterapia intravenosa, pero también hay ocasionalmente quimioterapia oral. La quimioterapia oral no conlleva menos efectos secundarios, simplemente es una ruta de administración diferente, pero no deja de ser quimioterapia. En cáncer de pulmón hay poquitos fármacos que utilicemos, uno es la vinorelbina, otros el topotecan, otros el etopósido, otros la temozolomida. Y los fármacos que más suenan en cáncer de pulmón, pues todos los habrán oído, los platinos, tanto cisplatino como carboplatino. Son fármacos un poco engorrosos porque el cisplatino, una de las toxicidades que tiene características es el daño renal. Entonces tenemos que poner muchos fluidos, muchos líquidos antes y después del cisplatino para limpiar bien ese riñón, que no queme el cisplatino el riñón y evitar los daños que hay a nivel renal. Por eso a veces los pacientes están 8 horas en un hospital de día, no tanto por la quimioterapia, sino por toda la premedicación, fluidos, etcétera, para evitar las toxicidades del tratamiento. Otros fármacos de quimioterapia conocidos son los taxanos, el paclitaxel, el docetaxel, producen neuropatías en las manos y los pies. Otro fármaco conocido es el pemetrexed, que se pone también cada 3 semanas para aquellos tumores que tienen histología que se llaman no escamosa. Y luego para cáncer microcítico de pulmón, pues hay otra serie de fármacos específicos que se llaman etopósido, topotecan, irinotecan. Bueno, pues que es un poco diferente al grupo de pacientes de cáncer de pulmón no microcítico y en general los podemos utilizar combinados o en secuencias y se administran por ciclos. Esto va a depender fundamentalmente del estadio, de la indicación y de la línea de tratamiento. Respecto al siguiente grupo de tratamientos que disponemos y que vino a revolucionar hace aproximadamente ya 14 años el descubrimiento de estos fármacos son las terapias dirigidas. Realmente son pastillas, son fármacos orales que se absorben y que se dirigen específicamente hacia proteínas que están alteradas en el tumor. En cáncer de pulmón hay más de 14 conocidas que son susceptibles de ser tratadas. Al menos en España 3 de esas tienen fármacos aprobados, son las mutaciones de GFR que ocurren aproximadamente en un 20-25% de los pacientes, con histología de adenocarcinoma, ALK que está en torno a un 4% y ROS1 que está en torno a un 1%. Son enfermedades, subgrupos muy pequeñitos, es decir, en un grupo de traslocaciones de ROS1 o de ALK, estamos hablando que al año en España se diagnostican entre 200 y 500 personas con ese tipo de alteraciones. Sin embargo, su diagnóstico es fundamental porque estos pacientes pueden ser tratados con fármacos y alcanzar supervivencias por encima de los 5 años en enfermedad metastásica, incluso con metástasis cerebrales, porque estas terapias son muy potentes, son generalmente menos tóxicas que la quimioterapia y las toxicidades que tienen están muy en relación con el mecanismo de acción. La más conocida de todas son las mutaciones de EGFR. EGFR viene de inglés, el de Epidermal Growth Factor Receptor, el receptor del crecimiento epidérmico, la epidermis es la piel. Entonces, estamos bloqueando una proteína clave en la regeneración de la piel y de las mucosas. Entonces, se producen pues, granitos, una toxicidad cutánea muy, muy llamativa, heriditas en las manos y los pies, el pelo deja de crecer o se riza, o salen unas pestañas muy largas que incluso pueden hacer úlceras corneales y hay que recortar las pestañas. Alteraciones cutáneas por su mecanismo de acción. Los inhibidores de MET, por ejemplo, pues producen edemas, retención de líquido. Los inhibidores de ALK, cuando se toman al principio, pues como penetran tanto en el sistema nervioso central, en la retina, pues a veces tienen los pacientes como destellos visuales, incluso alguna alucinación visual que dura solamente unas horas o los primeros días de empezar el tratamiento y que luego ya desaparecen. Entonces hay que conocer muy bien el perfil de efectos secundarios de estos tratamientos para anticipar a los pacientes lo que puede ocurrir. Normalmente no son toxicidades graves, pero sí que puede llamar mucho la atención. Además, nos ha permitido ir rescatando las resistencias. Desafortunadamente, el cáncer de pulmón es un tumor muy listo y que aprende a ser resistente a los tratamientos que le damos, pero nosotros también somos listos. Los rebiopsiamos, volvemos a secuenciar esos tumores y vemos mutaciones de resistencia que pueden ser de nuevo bloqueados con nuevos fármacos. Por tanto, los pacientes van a permanecer durante varias líneas de tratamiento con fármacos inhibidores de tirosina kinasa, fármacos orales y también recientemente y más va a haber ahora anticuerpos monoclonales, que son, eso se pone a administración intravenosa, los más famosos pues a lo mejor son en cáncer de mama como el trastuzumab, pero en cáncer de pulmón también hay, como el bevacizumab, y que se pegan a la parte de fuera de la célula y potencian los efectos antitumorales. Ya ahora se están pegando incluso fármacos citotóxicos a esos anticuerpos de tal manera que se entregan de una manera muy específica dentro de la célula tumoral sin afectar a las células normales. Por tanto, tenemos más potencia y menos efectos secundarios cuando utilizamos los anticuerpos como vehículos, como balas mágicas que van hacia el tumor.
¿vale? Yo creo que este es el resumen de las terapias dirigidas, fármacos para una minoría de pacientes muy eficaces, con alta penetrancia en metástasis cerebrales, muy activos en metástasis cerebrales, con respuestas duraderas, con bajo perfil de toxicidad. Y el último grupo de tratamiento que ha supuesto una revolución ha sido la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia realmente no se ha descubierto, todo lo tenemos, nuestro sistema inmune está ahí, ¿vale? Lo que pasa es que el tumor se las apaña para evadir a nuestro sistema inmune, a engañarle y hacerle pensar que el tumor no existe. Se pone un disfraz y nuestro sistema inmunológico no lo reconoce. Esto nos pasa, utilizamos el sistema inmune para quitarnos las infecciones de encima, ¿no? Se monta una respuesta y una serie de células inmunes que son capaces de reconocer cosas extrañas al cuerpo, las reconoce, las elimina. Pues lo mismo ocurre con el tumor. En situaciones normales, nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos tumores y nuestro sistema inmune nos los está quitando de en medio. Lo que pasa es que en alguna de esas ocasiones falla y crece. Uno de los mecanismos que ha sido clave y que fue motivo de un premio Nobel hace 2 años fue el descubrimiento de los puntos de control inmunológico, una especie de proteína de señalización, de salvoconducto, que utilizan nuestros policías inmunológicos a la hora de reconocer a las células tumorales. Nuestras células inmunes reconocen al tumor y dicen, uy, esto no debería estar aquí. Y entonces le avisan, te voy a matar porque no deberías estar aquí. Y la célula tumoral lo que hace es enseñarle un salvoconducto, una proteína, que es la famosa PDL1, y le dice, no, aunque no me reconozcas, yo tengo aquí un salvoconducto y no me puedes matar. Entonces el policía se queda quieto porque dice, efectivamente, tiene pinta de sospechoso, pero no puedo hacer nada, ¿no? Los anticuerpos anti-PD1 y anti-PDL1 lo que hacen es secuestrar, bloquear ese salvoconducto. Entonces ese policía dice, ya ahora no tiene ese salvoconducto, ahora ya le puedo matar. Entonces conseguimos que nuestro sistema inmune, educado ya para erradicar, eliminar el tumor, pues le quitemos esos frenos que le está dando el tumor para quitarlo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues tratamientos de muy baja toxicidad, porque no estamos tratando esta vez las células tumorales, no estamos tratando células normales que se están replicando, estamos simplemente reactivando nuestro sistema inmune. Hace que desaparezca el tumor. Estamos viendo respuestas completas, incluso en pacientes con enfermedad metastásica, con metástasis cerebrales, pacientes en los que desaparece completamente el tumor durante muchos años. Es como si se hubieran curado. Es todavía pronto para decirlo, llevamos pocos años utilizando la práctica, pero nuestros compañeros de melanoma, que llevan más tiempo tratando pacientes con melanoma, con inmunoterapia, saben, y ya lo sabemos y lo hemos visto, pacientes que llevan 10 años con enfermedad metastásica que habían progresado previamente a todos los tratamientos con quimioterapia, que siguen vivos y sin enfermedad y sin ningún tipo de efecto secundario. Por tanto, es una revolución. Lo importante de la inmunoterapia es que lo podemos dar solo, combinado con quimioterapia, con otras inmunoterapias, es elegir el perfil de pacientes, cómo elegir la mejor combinación y, sobre todo, qué pacientes son los más idóneos para recibirlo. Y esto probablemente nos lo dé esta proteína del PDL1, que si está muy alto, pues es más favorable que estos pacientes respondan a inmunoterapia, si está más bajo, pues menos probable, y a lo mejor tenemos que asociar la inmunoterapia a quimioterapia u otras cosas. El perfil de efectos secundarios es algo muy novedoso, y con esto ya termino. Es muy novedoso porque no estamos acostumbrados a manejar efectos autoinmunes. La consecuencia de estar toqueteando nuestro sistema inmune es que pasa de tolerar lo propio a reconocerlo y atacarlo. Entonces se producen tiroiditis autoinmunes, se destruye el tiroides, hepatitis autoinmune, neumonitis autoinmune. Son enfermedades autoinmunes, toxicidades raras que ocurren en menos de un 4% de la población, que tratamos con inmunoterapia, pero que nos obliga para el tratamiento poner corticoides, incluso los grados más graves inmunosupresores, parar completamente la respuesta inmune. Por eso es muy importante la educación en los pacientes que reciben inmunoterapia, en los médicos que están poniendo inmunoterapia y en las enfermeras que están viendo a estos pacientes, porque hay que reconocer rápidamente estas toxicidades a las que no estamos tan acostumbrados como estábamos con la quimioterapia y con las terapias dirigidas. Por tanto, con estos 3 grandes grupos de tratamiento, la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas, bien combinados entre ellas, bien con radioterapia y con quimioterapia, pues construimos el arsenal terapéutico para tratar a la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón, y hemos conseguido de hace no mucho tiempo de movernos de hace 20 años que poníamos quimioterapia para todos a segmentar grupos de pacientes donde podemos elegir terapias más eficaces, y el futuro probablemente pues sea la personalización individual, es decir, a ese paciente en concreto que tengo delante de la consulta, cuál es la mejor combinación, terapia, secuencia que le pueda ofrecer. Lo veremos, es necesaria concienciación, es necesaria
la desestimación de esta enfermedad, es muy importante la prevención, el diagnóstico precoz y sobre todo es muy importante la investigación que podamos hacer con nuestros pacientes y sobre todo animarles a participar en ensayos clínicos. Cada vez que le podemos ofrecer un ensayo clínico lo hacemos porque somos inconformistas. Si curáramos al 100% de los pacientes, no ofreceríamos nada nuevo. No nos conformamos con los que tenemos. Necesitamos seguir mejorando. Este es el camino que nos ha llevado al punto en el que estamos y que seguramente seguiremos transformando por las perspectivas, la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Y con esto yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir y os agradezco a todos que estáis ahí vuestra atención. Seguro que tendrías muchas cosas más que decir y de verdad que acabas de decir algo que realmente se están produciendo muchísimos avances. Ahora con la época del COVID estamos viendo la importancia de la investigación, pero estarás también conmigo que en cáncer de pulmón se necesita más inversión todavía, se necesitan más avances. Y nada, simplemente voy a ir pidiendo también a Florentino y a Susana que activéis también la cámara, también el micrófono. Voy a ir, digamos, recapitulando pequeñas cositas que habéis dicho, sobre todo la última parte de Antonio, la importancia de un diagnóstico preciso, con nombre, apellido, segundo apellido, tercer apellido, cuanto más posible, porque eso nos va a permitir determinar mejor qué estrategia terapéutica es la más idónea. A veces será radioterapia, a veces será cirugía, a veces se combinará, a lo mejor hay quimioterapia. Es decir, se puede combinar, se puede secuenciar y esa es un poco la clave, ¿no? El trabajo multidisciplinar y de alguna manera que se pueda personalizar el tratamiento a las personas con cáncer de pulmón. Y decir que realmente la inmunoterapia es un nuevo paradigma, no sé si estáis de acuerdo conmigo, sobre todo para las personas con enfermedad avanzada, pero que todos los tratamientos, todos los enfoques de tratamiento tienen un espacio y a veces, como decías, qué denostado está la quimioterapia, pero se sigue utilizando, tiene su utilidad y seguirá todavía con nosotros. Vamos a pasar a la turno de preguntas, que ya adelantamos que va a ser imposible responder a todas las preguntas que nos han llegado, literalmente imposible. Así que, en primer lugar, pedir disculpas a aquellas personas que no vamos a poder plantear la pregunta, porque podríamos quedarnos aquí hasta las 8:30 de la tarde y de verdad que no es de exagerar, han llegado muchas, pero sí que decimos que las personas que no respondamos las dudas, os las responderemos, no en este webinario, más adelante, pero no os vais a quedar con la duda, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a ir haciendo preguntas Bernard y yo, y en la medida de lo posible, Antonio, Florentino, Susana, vosotros decidid quién responde la pregunta y concisión en la medida de lo posible, ¿vale? Aunque algunas preguntas veréis que pueden ser un poco complicadas. Nada, empieza tú si quieres. Bueno, pues nada, encantado de haberos escuchado. La verdad es que ha sido muy enriquecedor y bueno, la verdad es que Antonio en su última intervención, ayer justamente tuvimos un taller con pacientes ALK y bueno, ya verdad, todo lo que has contado ya me empieza a sonar y lo importante es que los pacientes sepan los efectos secundarios y dar esa información que es un poco lo que ellos también demandaban, ¿no? Bueno, pues a ver, sin más preámbulos, voy a pasar a formular una de las primeras preguntas que ha llegado y dice así. Quería consultar su opinión sobre el uso de terapias alternativas como la micoterapia en el tratamiento coadyuvante en el cáncer de pulmón, junto con medicamentos diana o terapia dirigida para potenciar los efectos del tratamiento y minimizar los síntomas. Más o menos clara. Sí, es clara, pero que la conteste Antonio. Sí, la voy a contestar yo. Aquí abrimos un melón importante, que es el de todas las terapias complementarias accesibles o inasequibles en algunos casos para los pacientes, pues en un momento de desesperación de su vida, porque tiene una enfermedad complicada, unos tratamientos que a veces son difíciles, tóxicos, y que con la falsa esperanza de mejorar algunos de sus parámetros, que fundamentalmente son mejorar la eficacia y bajar la toxicidad, se meten en una espiral de consultar, comprar medicamentos alternativos, etcétera, que en el mejor de los casos, no le va a aportar absolutamente nada, más que perder el dinero que tengan en su billetera, pero en que en algunos casos tenemos dos consecuencias importantes. Una es que pueden interaccionar con alguno de los tratamientos que tenemos,
Hay interacciones a nivel hepático importantes con algunos fármacos. A veces los productos se venden como que son puros, pero realmente depende de los laboratorios que lo preparen y dónde se hagan, tienen impurezas o contienen otros productos, además del principio activo que se les está ofreciendo. Y luego algunos pacientes son capaces de llegar a abandonar terapias activas, que este es el gran drama, ¿no? Dicho lo cual, creo que algunas terapias pueden ayudar, el efecto placebo existe, el efecto no se puede negar. Es muy importante que todos estos tipos de terapias se consulten con el médico, con el farmacéutico que tiene contacto con el paciente para chequear las potenciales interacciones con la medicación, no solamente oncológica. Estos pacientes también toman medicamentos para el dolor, medicamentos para las náuseas, medicamentos que tienen otra serie de efectos secundarios y que pueden potenciarse los efectos secundarios de otros fármacos, incluso disminuir su eficacia. Y luego, la micoterapia en concreto, que es la pregunta en la que se hace, a ver, se está vendiendo mucho porque se está vendiendo como un potenciador del sistema inmune. En otros países es un producto de alto consumo por esos efectos beneficiosos, pero a día de hoy, de una manera demostrado fehacientemente con metodología científica que nos ponga en el papel que es capaz de mejorar algunos síntomas o alguna eficacia de algunos de los tratamientos, no hay nada. No hay nada. Estamos abiertos a escuchar estas opciones. Hay terapias complementarias que sí que mejoran algunos síntomas y se han hecho estudios clínicos randomizados, como el extracto de ginseng, por ejemplo, para la astenia tumoral. O sea, sí que puede haber ciertos principios activos que puedan mejorarlo, pero todos tienen que ser demostrados, evaluados dentro de ensayos clínicos para correlacionar la eficacia y la seguridad. Entonces, a día de hoy, si a mí me dice un paciente que va a tomar un producto, normalmente, salvo si hay una interacción grave o hay un riesgo de interacción, pues se lo desaconsejamos. Si es desconocido, le decimos esto, le decimos que puede esperar y desde luego el efecto placebo existe y se lo hacemos saber. Es decir, si lo quiere tomar no hay riesgos, es libre para hacerlo, pero no lo vamos a recomendar de una manera sistemática. Y sí que recomendamos que nos lo cuenten todo. Es decir, cuando preguntamos por la medicación que toma, también esta medicación de parafarmacia, medicaciones alternativas, es muy importante que nos la cuenten, porque a veces puede tener interacciones graves y el paciente no lo sabe. No sé si alguien más quiere añadir algo en este respecto o... Lo has dicho muy bien. Mensaje claro, entonces. Vamos a la siguiente pregunta. La paciente nos expone su situación de manera sencilla, pero tiene dos preguntas que yo creo que son útiles, para todas las personas que nos escuchan. Nos dice, en 2017 me extirparon un adenocarcinoma de 12 milímetros en fase 1. Un año después me volvieron a extirpar un vidrio delustrado con polo sólido, también del mismo estadio. En el 2019, es decir, un año posterior, apareció un tumor de 9 milímetros que se combatió con radioterapia SBRT. Desde entonces me he hecho 2 TACs. El primero había disminuido 5 milímetros y en el segundo, según me comunicó mi oncóloga, parecía extinguido. Nos aclara que ha sido fumadora y las dos preguntas son: ¿cuál es la causa de varios tumores primarios de pulmón que he padecido? Y la otra es, quisiera saber la efectividad de la radioterapia SBRT, que por lo que he leído es muy alta, que ya me has comentado algo, pero bueno, si queréis mencionar una cosa más. Bueno, pues eso, en lo que se refiere a la SBRT, pues no hay ensayos clínicos aleatorizados como tal comparando la cirugía con la SBRT, que como os conté antes es la alternativa para los pacientes que no pueden operarse porque el tratamiento estándar es la cirugía cuando es posible hacerla, y no hay ensayos como tal comparando una vía con la otra. Pero cuando se ha revisado la supervivencia y los controles tumorales con la SBRT, se ha visto que es equiparable al tratamiento quirúrgico, con tasas de control del 95% de control local a 5 años. O sea que es un tratamiento muy eficaz en el sentido. Florentino. A ver, este es el caso que cada vez estamos viendo más, ¿no? Quiero decir, el hecho de que sigamos a los pacientes cuando han tenido un cáncer de pulmón, es decir, que hagamos el tratamiento y sigamos a los pacientes, podemos ver cómo estos pacientes pueden volver a hacer tumores distintos, no el mismo, pueden tener el mismo
que se reproduce o pueden tener otro tipo de tumores. Está claro que esta paciente tiene una especial predisposición a expresar un tipo determinado de tumor, que es el adenocarcinoma, en sus distintas posibilidades de diferenciación de su fenotipo tumoral. Entonces, siendo como es la cirugía el tratamiento más eficaz, cada vez que esta paciente va requiriendo un tratamiento local, llegará un momento en el que a lo mejor no consigamos o no podamos ofrecerle la cirugía porque le dejamos sin parénquima pulmonar. En este tipo de casos es en los que se ha demostrado eficaz los tratamientos de SBRT. Quiero decir, entre otros tipos de tratamiento radioterápico, porque no solo la SBRT es útil para este tipo de tumores, ¿no? Es el que más suena, pero también ellos tienen otras técnicas radioterápicas que también pueden utilizarse. Entonces, se ha demostrado que están siendo eficaces. Hay que esperar un poquito más. Hay que esperar un poquito más para ver a largo plazo si tiene o no de verdad los mismos resultados que la cirugía, pero evidentemente este es un excelente ejemplo de cómo conviven dos tipos de tratamiento local para ofrecer en determinados momentos de la cronología o de la biología del paciente con sus tumores distintas oportunidades terapéuticas que se pueden complementar, porque si se hace SBRT y la paciente todavía tolera cirugía y no se consigue eliminar del todo la enfermedad, puede haber posibilidad incluso de volver a la cirugía. Su pregunta de por qué ella tiene esos adenocarcinomas, el día que podamos responder a esa pregunta, tendremos mucho avanzado, ¿no? Sabemos que probablemente comparte el factor etiopatogénico del tabaco, como ya he dicho, pero no solo eso es suficiente y algún tipo de predisposición personal de verdad tiene para expresar estos tipos tumorales que a lo mejor estaban al principio o desde el principio ya en sus pulmones, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, pero que tienen distinto cronología, distinta velocidad de presentación y que pueden aparecer como que aparecen ahora, o a lo mejor es que son más lentos apareciendo y aparecen más tarde, pero estaban ya desde el principio. Lo verdaderamente importante es que tenemos cada vez más herramientas terapéuticas para ir seleccionando y poder utilizarlas en los distintos momentos de la cronología de los pacientes. Muchas gracias. Bernat, continúas con la siguiente pregunta, por favor. Vale, pues sí, mira, a ver, después de realizarme una lobuloctomía parcial izquierdo lóbulo inferior de 2 quistes de 0,20 milímetros, el cáncer reapareció en lóbulo superior izquierdo presentando metástasis en vértebras y quistes. ¿Es normal que después de la lobuloctomía se haya extendido? No fui tratado con ningún otro tratamiento al considerar que la extracción del lóbulo paraba el cáncer. ¿Fue posiblemente un error no tratarme pensando que con la extracción se paraba el mal? Yo creo que estaba dirigido a ti, claro. Probablemente no es un error. Quiero decir, lo que sí sabemos es que los tumores, y por eso seguimos a nuestros pacientes. Una vez que los pacientes están intervenidos, que están tratados con radioterapia, con quimioterapia, seguimos a los pacientes, porque sabemos hoy que los pacientes no sobreviven más de 10 y 15 años, que los pacientes pueden desarrollar segundos y terceros tumores. Quiero decir, y estamos a tiempo de seguir tratándolos. Eso no significa que necesariamente sea una persistencia o que haya vuelto a aparecer el mismo tumor. Es que puede tener otro tumor, por una parte. Por otra parte, también sabemos que los pacientes que son bien tratados localmente, en estadios precoces hay todavía un elevado tanto por ciento, si juntamos el estadio 1 y 2, casi el 20% de los pacientes vuelve a aparecer la lesión, ya sea localmente o a distancia. Todavía no sabemos suficientemente, tenemos algunos datos para de alguna forma saber qué pacientes están más predispuestos a que esto suceda o qué tumores recidivan, que es el término que nosotros utilizamos, más frecuentemente. Pero todavía no tenemos la posibilidad de seleccionar en el momento que nosotros hacemos ese primer tratamiento si ese paciente es un candidato a recidivar o no y sobre el cual llevar a cabo o no tratamientos de consolidación. Pero cada vez más, en estadios más precoces, estamos asociando tratamientos complementarios de quimioterapia o de quimiorradioterapia a pacientes en los cuales se lleva a cabo la resección en estadio precoz, cuando tienen enfermedad ganglionar positiva, cuando tienen un determinado tamaño tumoral por encima del estadio T1A, el T1B, el T2, ¿no? Quiero decir, cada vez indicamos más porque los compañeros oncólogos médicos tienen mayores posibilidades de tratar a estos pacientes,
complementar la cirugía con otro tipo de tratamientos. Pero el hecho de haber hecho una resección, una lobectomía inferior izquierda, desgraciadamente, aunque se haya hecho bien y se haya manejado bien y en un estadio adecuado, a uno no le evita el poder volver a hacer otro tumor. Por eso hay que seguirlos. Por eso hay que seguirlos. Muy bien. Gracias, Florentino. Si os parece, ¿no os importa robaros 10 minutos más de vuestro tiempo? No, ningún problema. Venga. Vale, perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta. Esta es más concreta. ¿Los tratamientos neoadyuvantes como la quimioterapia afecta a la cirugía o a su recuperación? No necesariamente. Quiero decir, ya estamos acostumbrados a tratar pacientes después de tratamientos quimioterápicos neoadyuvantes y los pacientes, los que tenemos ya experiencia de tratar pacientes en el contexto de utilización de inmunoterapia en protocolos neoadyuvantes, no hemos encontrado un campo quirúrgico especialmente complicado. La verdad es que observamos unos tiempos muy exiguos entre acabar la inmunoterapia o acabar la radioterapia para luego hacer la cirugía y vemos que con esos tiempos, si son lo suficientemente cortos, no encontramos un campo quirúrgico más complicado ni nuestros procedimientos quirúrgicos, lo que llevamos visto hasta ahora, tiene más complicaciones. Era un miedo que teníamos y poco a poco nos estamos demostrando que eso no es así. Gracias. Bueno, Bernard, si quieres con la siguiente pregunta y decirte que estás con la cámara congelado. Bueno, un momentito, Qué gusto. por favor, espera. Estar congelado. Espera. Es que nos ha dicho, nos dijo, si me quedo congelado, avisadme. Vale, vale. Vale, ahora sí ya, ¿no? Perfecto. Ya Sí. estoy. Vale, perfecto. Espera un momento que se me ha ido ahora. Esta es muy sencilla y va seguramente la contestará Antonio. Me interesaría saber si la inmunoterapia está dando resultados y si es posible tratamiento de inmunoterapia con un cuadro febril. ¿O no? Perdona, que no te he escuchado. ¿Te la repito desde el principio, Antonio? No, la última pregunta es que si es posible dar un tratamiento de inmuno con un cuadro febril. Vale. Bueno, sí, la inmunoterapia está dando resultados. Tenemos datos basados en ensayos clínicos grandes, randomizados, donde el uso de inmunoterapia, bien sola o en combinación con quimioterapia, o incluso después de quimio-radioterapia, incrementa la supervivencia global de los pacientes que la reciben con cáncer de pulmón. O sea, sí que hay datos de su eficacia, sobre todo en incrementar supervivencia, calidad de vida, pero no es útil para todos los pacientes. Es decir, no es una terapia que se deba y se pueda utilizar en todos los pacientes. Ese es un punto muy importante, porque muchos pacientes vienen pidiéndolo, lo han leído en los medios de comunicación o están informados, otro paciente le ha comentado que por qué no le están poniendo inmunoterapia, y es porque no todos los pacientes se van a beneficiar de inmunoterapia. Luego hay pacientes que tienen contraindicaciones para la inmunoterapia, es decir, pacientes que tienen de base enfermedades autoinmunes graves, podemos exacerbarles brotes graves que incluso pueden ser amenazantes para la vida. Y luego hay tratamientos de por sí que bloquean la respuesta al sistema inmune. Pacientes que están con tratamientos con corticoides crónicos o con tratamientos inmunosupresores, pues por el mismo mecanismo que están evitando una respuesta del sistema inmune, evitan que nosotros al poner el fármaco hay una respuesta antitumoral. Por tanto, no todos los pacientes se van a beneficiar con la inmunoterapia. Respecto al tema de poner inmunoterapia en pacientes con fiebre, pues va a depender del origen de la fiebre. Si es una fiebre de origen tumoral, pues probablemente la inmunoterapia sea parte del tratamiento para beneficiarla. Si la fiebre tiene un origen inflamatorio o un origen infeccioso, siempre habrá que tratar adecuadamente esa infección antes de poner cualquier tipo de terapia, incluida la inmunoterapia, aunque no baje las defensas como baje con la quimioterapia, pero cualquier fiebre hay que descartar un poco infeccioso que puede ser a la larga potencialmente peligroso. Pero en concreto, si esa paciente, el paciente o la paciente tiene esa duda, yo creo que lo mejor sería que lo hablara con su médico para ver cuál es el motivo, si hay alternativas, porque tampoco nos faltan detalles para dar una recomendación formal. Yo le recomiendo que consulte con su médico para ver cuál es el motivo de esa fiebre y el motivo de no poner la inmunoterapia. Muchas gracias.
Y tenemos una pregunta para Susana y nos dice, ha indicado que hacen radiación preventiva en el cerebro. ¿En qué casos y qué tipo de radioterapia? Y a la vez dice, en el caso de radioterapia en la cabeza, ¿es posible que se caiga el pelo en la zona irradiada? Vale, el tratamiento preventivo es en el caso del cáncer microcítico de pulmón, cuando hay enfermedad limitada y que ha hecho una buena respuesta, ahí está claramente indicado, son 10 sesiones de tratamiento, se trata todo el cerebro, se hace una máscara termoplástica para el tratamiento se dé con la precisión necesaria y se dan 10 sesiones de 2,5 grays cada sesión. Son días consecutivos de lunes a viernes, en 2 semanas el tratamiento ha terminado. También se ha debatido mucho sobre la indicación de hacer profilaxis holocraneal en pacientes con enfermedad extensa, dependiendo, o sea, que tengan alguna afectación ya fuera del tórax, pero si tienen una buena situación general, tienen la enfermedad controlada, llevan una vida activa y se encuentran bien, también se puede indicar en esos casos. Ya ahí hay un poco más de debate, pero bueno, podría indicarse también. La caída de pelo sí se puede dar. Sí, puede ser que claree un poquito, no se pierde del todo, pero sí que puede clarear. Además, si ya vienen en momentos en los que ya vienen también de la quimioterapia, es lo típico, está saliendo otra vez el pelo y ahora radiamos, sí que puede notarse caída. Luego vuelve a salir otra vez, puede tardar un poco más, pero vuelve a salir y no tiene por qué perderse todo el pelo. Muchas gracias. Bernard, ¿tienes alguna más? Sí, tengo una, si quieres. Mira, adelante. ¿Por qué los pacientes de tercera o cuarta línea de tratamiento que estamos en buen estado de salud no tenemos derecho a beneficiarnos de ciertos tratamientos de primera línea? ¿Es un tema económico? ¿Es que se da al paciente por perdido o hay alguna otra razón? Una pregunta complicada esa. Es una pregunta complicada. Sí. No creo que sea un tema de derechos o de acceso. Afortunadamente, en España y el Sistema Nacional de Salud se puede decir que los pacientes, independientemente del territorio en el que sean tratados, van a tener acceso a las mejores terapias disponibles. Un paciente que ha llegado a una cuarta línea probablemente haya recibido toda la terapéutica estándar que de manera científicamente demostrada y acorde a las recomendaciones de práctica clínica y lo que dicen las guías clínicas, hay que hacer para estos pacientes. Es decir, no creo que un paciente esté en cuarta línea no haya recibido un tratamiento basado en platino o basado en inmunoterapia en primera línea. Y en general, en ese punto, es una conversación muy difícil que hay que tener con los pacientes porque es verdad, hay pacientes que están estupendamente bien después de 4, 5, incluso 6 líneas de tratamiento, pero nosotros como oncólogos nos tenemos que sacar, como a veces les digo a los pacientes, conejos de la chistera, porque no hay nada que en ese punto haya demostrado algún beneficio, y algún beneficio estoy hablando de supervivencia en cuestión de días, o en calidad de vida, o en control de síntomas. Pero es muy difícil, sobre todo en pacientes jóvenes, dejarles sin tratamiento y decirles que no hay nada más. Siempre les animamos a buscar ensayos clínicos o les buscamos ensayos clínicos por ellos en los que pensamos que puede haber un beneficio, pero a veces se nos acaban las terapias. A veces el arsenal terapéutico que tenemos desafortunadamente es limitado y no hay nada más. Y poner tratamientos por caridad, porque el paciente lo pide o porque el paciente lo demanda, también tiene una implicación ética complicada, porque estamos gastando recursos, podemos someter al paciente a efectos secundarios indeseables, cuando no hay ningún estudio que avale que ese tratamiento va a impactar de una manera positiva en el paciente. Entonces, yo sé que son conversaciones muy complicadas, son momentos muy difíciles en el manejo de una enfermedad metastásica como es el cáncer de pulmón. La recomendación es la búsqueda de ensayos clínicos, es la mejor salida que hay en esta situación. Y, insisto, a día de hoy me resulta inverosímil que en España alguien se quede sin recibir un tratamiento que esté indicado y que esté realmente aprobado y que esté realmente indicado para esta enfermedad. No creo que sea un tema de acceso ni de derechos. Pues vamos con la... Me gustaría añadir algo de lo que ha dicho Antonio, ¿no? Quiero decir, eso sí creo que es importante para nuestros pacientes. Tienen que saber que viven en un país, vivimos en una nación que es España, que
está dotada hoy día con las infraestructuras suficientes para tratar a los pacientes de cáncer de pulmón de la forma más avanzada posible en el mundo. El acceso es probablemente de los mejores que puede haber en el mundo y está además sufragado por la Seguridad Social. Disponemos de plataformas de estudios multicéntricos y además multidisciplinares que aglutinan a cirujanos, a radioterapeutas, a oncólogos médicos como el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que no solo tratan a los pacientes, no solo tratamos a los pacientes, sino que generamos evidencia científica de cómo han de manejarse en el futuro inmediato y a largo plazo. Entonces, eso da una cierta tranquilidad que creo que es necesaria, que el paciente que tiene un cáncer de pulmón en España está más protegido que probablemente en ningún otro lugar del mundo. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizada ya el turno de preguntas. Se han quedado, pero nos comprometemos en daros respuesta, ¿vale? Porque tenemos las preguntas, tenemos vuestro correo electrónico, así que contactaremos con vosotros. Antes de finalizar, quiero daros la posibilidad, queremos daros la posibilidad, porque sean 30 segundos a que cada uno de vosotros lance un mensaje final, algo que queréis compartir con las personas que nos están escuchando. Entonces, si queréis, empezamos por Susana. Pues yo un mensaje de optimismo, la verdad. Hay muchas herramientas y muy buenas que funcionan, hay mucha coordinación y hay mucho estudio, mucha investigación y mucho trabajo y buenos resultados. Yo mandaría un mensaje de optimismo, la verdad. Y además, herramientas como esta de además acercamiento personal entre el paciente y los profesionales, pues todavía mejor. Un mensaje de optimismo. Muchas gracias, Susana. Antonio. Yo también creo que hay que lanzar un mensaje de esperanza. En España somos muy afortunados, lo ha dicho muy bien Florentino. Podemos tratar a todos los pacientes con las mejores herramientas, independientemente del estadio tumoral, cómo se encuentra el paciente, su situación socioeconómica. Tenemos la suerte de trabajar y discutir en equipos multidisciplinares, paciente a paciente, es decir, a veces uno es la cara visible de un equipo multidisciplinar que lleva semanas dándole vueltas para arriba y para abajo, estudiando, preguntando, pero hay una persona que es la que da la cara, puede ser el cirujano, puede ser el oncólogo radioterápico, puede ser el oncólogo médico, pero hay un equipo tremendo de personas, muchas personas detrás de cada paciente. Las decisiones están muy consensuadas, son muy sólidas las que se toman. Y mi principal mensaje es que hay que seguir investigando, hay que animar a los pacientes a que se visibilicen, se muevan, se eduquen y que sean profesores de otros pacientes para mejorar el nivel de formación educativa que hay a nivel de salud en España, porque eso a la larga va a repercutir en dar una mejor salud para los pacientes con cáncer de pulmón. Muchas gracias, Antonio. Y Florentino, por favor. Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de decir mi último mensaje, que va a ser bífido, va a ser bicefálico, doble. Quiero decir, uno es efectivamente esperanza, pero también necesitamos, nosotros tenemos compromiso. Quiero decir, los profesionales sanitarios que nos dedicamos al cáncer de pulmón son muchos años ya viviendo esto y sé que estamos comprometidos, pero también necesitamos el compromiso del paciente, necesitamos que el paciente, que los grupos de pacientes, las asociaciones de pacientes nos ayuden a ayudarles. Necesitamos un plan de detección precoz del cáncer de pulmón ya. Y lo necesitamos. Tenemos los profesionales, tenemos las herramientas, nos falta la estructura y el plan. Y nos tienen que ayudar a demandarlo. Este es uno. Y el otro mensaje que quiero dejar muy claro es que dejar de fumar rinde beneficio siempre, incluso cuando se tiene un cáncer de pulmón. Fumar es alpiste para el cáncer de pulmón, directamente. Es un factor de resistencia para los tratamientos oncológicos, complica el posoperatorio y los post-tratamientos de radioterapia. Dejar de fumar rinde beneficio siempre, merece la pena siempre. Y ánimo. Muchísimas gracias por esos mensajes y, bueno, que no os quepa duda que la Asociación de Pacientes siempre estará a vuestro lado, igual que vosotros lo estáis a nuestro lado cada vez que os lo hemos pedido. Y, bueno, yo creo que lo mejor es que contribuyamos y que juntos sumemos más, ¿no? O como dice la canción de Alex Ubago, solo si lo hacemos juntos, ¿verdad que sí, Floren? Eso es. Bueno, pues
Pues nada, yo un poco para poner broche final, luego también intervendrá Diego, simplemente agradeceros vuestra colaboración por haber estado con nosotros. Yo creo que estas jornadas son muy positivas para formar, como decía Antonio, a los pacientes, y yo creo que los pacientes se merecen esa formación. Por supuesto, también queremos dar las gracias a todos nuestros colaboradores, porque ellos, gracias a ellos también es posible que podamos acercarnos a los pacientes conjuntamente con vosotros, como son AstraZeneca, Bristol, Boehringer, Medtronic, MSD, Novartis, Pfizer, Roche y Takeda. Que esta sesión o este seminario web estará en cualquiera de los canales de YouTube, tanto de la Fundación Más que Ideas como también de AEACAP. Y, por supuesto, que si se quieren acercar a nosotros, pueden dirigirse a Más que Ideas a través de su página web, www.fundacionmasqueideas.org, o si quiere a través de la AEACAP, a través de www.afectadoscancerdepulmón.com. Y nada, muchísimas gracias por todo. No sé si quieres tú también decir algo, Diego. Realmente no, simplemente decir en el último momento que gracias Florentino, Antonio y Susana, que han participado de manera altruista y que sabemos cómo están hasta arriba en sus hospitales, y siempre se agradece que compartáis estos momentos con nosotros. Y a los asistentes, que contéis con nosotros, que seguiremos haciendo iniciativas en cáncer de pulmón y que os seguiremos manteniendo informados. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.